El tema del destino del hombre tras el umbral de la muerte ha estado presente en el arte de todos los tiempos. En esta pintura mural tenemos una representación de la visión del más allá tal como es relatada en el Libro de los Muertos, uno de los textos más antiguos del antiguo Egipto. En esta obra tenemos una visión budista o hinduista acerca de la muerte y el más allá. Esta pintura muestra la visión cristiana del mismo tema, qué ocurre después de la muerte. Esta obra del pintor español Eugenio Naranjo la podríamos interpretar como un ejemplo de la visión nihilista o atea sobre la muerte. Esta visión la podemos encontrar en muchas obras de arte contemporáneas y también en obras de arte moderno. Es verdad que en el arte contemporáneo también podemos encontrar visiones de los abismos infernales y de curiosos o alucinantes paraísos junto a lugares intermedios en los que criaturas espectrales deambulan como sombras arrastradas sin voluntad propia. Pero en esas visiones fantasmales de los artistas contemporáneos, sean más o menos utópicas o distópicas, nunca hay una explicación filosófica o teológica argumentada racionalmente como ocurría en las obras del arte antiguo. Este cuadro se titula El entierro del conde de Orgaz. Fue pintado por el Greco en el siglo XVI. Abajo vemos el cadáver que va a ser sepultado, mientras unos sacerdotes a la derecha rezan por su alma. En la parte superior aparece el reino de los cielos, con Jesucristo sentado arriba en el centro. El ángel que aparece en la parte de abajo lleva en sus manos el alma del difunto. La está llevando a la presencia de Dios. La muerte se explica como la separación del alma y del cuerpo del hombre. El alma es un concepto filosófico utilizado para designar el principio vital que hace que un ser vivo pueda actuar y moverse. Se supone que de la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto y no puede subsistir, un alma sin un cuerpo tampoco podría subsistir. O tal vez sí. Tal vez el alma del hombre muerto podría seguir existiendo fuera de este mundo, habitando en el mundo de los espíritus. Esta idea ha estado presente en las creencias de todos los pueblos antiguos. Los filósofos griegos hablaban del alma tratando de explicar racionalmente en qué consiste y cuáles son sus características. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo. Se puede decir que hay dos planteamientos para explicar el alma, el de Platón y el de Aristóteles. Para Platón, el alma humana es en sí misma un espíritu personal e inmortal que necesita deshacerse del cuerpo para alcanzar la felicidad y la plenitud saliendo del mundo. Para Aristóteles, en cambio, el alma humana es una potencia racional que solo puede subsistir unida a un cuerpo. El alma sería simplemente la forma del cuerpo, de manera que ambos se necesitan para subsistir. Según Platón, en el hombre, cuerpo y alma son dos entidades separables. Según Aristóteles, en el hombre, el cuerpo y el alma forman una unidad inseparable. La mayoría de los teólogos cristianos para explicar la doctrina de la Iglesia utilizaron la filosofía de Platón, porque su idea del alma permitía explicar fácilmente las enseñanzas sobre el cielo y el infierno y todo lo que ocurre en el más allá después de la muerte. Sin embargo, el planteamiento de Platón resultaba problemático para explicar la fe en la encarnación, en la resurrección de los muertos o en la Eucaristía. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, fue el teólogo cristiano que se apartó por completo de la idea de alma planteada por Platón y defendió abiertamente la idea de Aristóteles. Ya otros filósofos antes que él habían planteado eso mismo, pero no llegaron a formularlo racionalmente con la contundencia con que lo hizo Santo Tomás. Este cuadro es del pintor italiano Filippino Lippi. Se titula El triunfo de Santo Tomás de Aquino. Tomás es el que está en el centro, sentado en un trono, con su hábito de fraile dominico. En este cuadro del pintor Benocho Goccioli tenemos el mismo tema. Aquí los dos personajes que aparecen de pie junto a Santo Tomás son Platón, a la derecha, y Aristóteles, a la izquierda. El que aparece en el suelo es el filósofo musulmán Averroes. Este filósofo, Averroes, había vivido en Córdoba durante el siglo XII y en sus escritos había tomado partido por Aristóteles en contra de la visión del alma propuesta por Platón.
Las ideas de Averroes desde España se habían difundido ampliamente entre los filósofos y los teólogos cristianos. Cuando Santo Tomás de Aquino empezó a trabajar como profesor de teología en la Universidad de París a mediados del siglo XIII, se encontró en medio del gran debate intelectual de aquella época. Por un lado estaban los averroístas, como Sigerio de Brabante, que defendían a Aristóteles. Y por otro se encontraban los que seguían la filosofía de San Agustín de acuerdo con la visión de Platón. El principal teólogo de esta corriente idealista era el monje agustino John Peckham. Santo Tomás de Aquino se enfrentó a los planteamientos de John Peckham, tomando partido por las ideas de Aristóteles. Y a continuación se enfrentó a las ideas de los averroístas, haciendo su propia interpretación de las ideas de Aristóteles, corrigiendo los planteamientos erróneos hechos por Averroes. Por cierto, antes de intervenir en la polémica entre el dualismo de los platónicos y el monismo de los averroístas, Santo Tomás de Aquino se había enfrentado a las ideas de los teólogos que pedían la expulsión de los frailes dominicos de la universidad, como Gerardo de Abbeville y Guillermo de Saint-Amour. Estos eran clérigos seculares que no se llevaban muy bien con los clérigos de las órdenes religiosas. Santo Tomás de Aquino les ganó a los dos por KO técnico en el primer asalto. Santo Tomás de Aquino fue un campeón absoluto de la teología en su época. Santo Tomás de Aquino creó una idea de alma que corrige a Platón y a Aristóteles. Ya dijimos que para Platón el hombre es la unión de dos sustancias, el cuerpo y el alma. En esa unión el cuerpo es la parte material y el alma es la parte espiritual que sobrevive a la muerte del hombre. En el alma estarían plenamente la inteligencia, la voluntad, la conciencia y la memoria de ese hombre. El alma separada del cuerpo en la visión platónica sería en sí misma la persona individual con todas sus potencias espirituales. En cambio, para Aristóteles el hombre es una única sustancia formada por la unión de cuerpo y alma. El yo personal e individual con su inteligencia, voluntad, conciencia y memoria no podría subsistir más allá de la muerte. Aristóteles aceptaba que el alma humana podía tener una parte espiritual que subsistiría después de la muerte del hombre, pero esa parte espiritual no sería algo personal e individual, no sería algo que conservara alguna relación con la persona fallecida y con su conciencia, sería simplemente algo que tendría que ver con el espíritu divino que él denominaba motor inmóvil o ser subsistente, causa primera de todo lo que existe. Ese ser no sería un ser personal como los cristianos entienden que es Dios, sino una especie de energía cósmica impersonal de donde procede todo lo que existe. Para Aristóteles, la inteligencia, la voluntad, la conciencia y la memoria de una persona estarían en el alma, pero no subsistirían tras la muerte. Para Santo Tomás de Aquino, el alma humana es la forma del cuerpo del hombre y está ligada a él, coincide con Aristóteles, pero defiende que el alma también está ligada a la parte espiritual, no solo a la parte material, de manera que el espíritu del difunto es un ser personal e individual que conserva su inteligencia, su voluntad, su conciencia y su memoria. El alma separada del cuerpo en la visión cristiana puede recibir de Dios premio o castigo según sus obras, pero no puede alcanzar la plena felicidad mientras no recupere su cuerpo. Santo Tomás defiende que el alma separada conserva la identidad personal individual del muerto, puede vivir eternamente, pero tendrá siempre el recuerdo de su cuerpo, de modo que no se podría decir realmente que Dios ha traído la salvación a los hombres si el cuerpo no participara de alguna manera de la vida eterna. En la visión platónica y en la visión budista, las almas que salen del mundo perfectamente purificadas se funden con la divinidad sin conservar su identidad personal individual. El nirvana o estado de plenitud de los espíritus, tal como lo entienden el budismo, consistiría en algo así como apagarse y perder la llama que lo mantenía unido al mundo de la materia. Esa escultura que vemos ahí es una réplica hecha en cera por el artista Urs Fischer de la famosa obra del escultor italiano Gian Bologna, titulada El rapto de las Sabinas. En la parte superior hay una pequeña mecha encendida que irá consumiendo la cera poco a poco hasta que toda la escultura acabe derretida por los suelos. Es cuestión de tiempo.
Este es el artista chino Chang Wang haciendo una performance titulada 12 metros cuadrados, en la que durante una hora consiguió soportar estoicamente sin inmutarse la presencia de un buen montón de moscas recorriendo su cuerpo. Este artista ha dedicado su obra a explicar muchas de las ideas de la religión budista. Tuvo que exiliarse de China por haber criticado al gobierno tras el terremoto de 2008 que se produjo en la región de Wenchuan, donde murieron más de 80.000 personas. Entre ellos, unos 5.000 niños que se encontraban en el momento del terremoto en unas escuelas mal construidas. Por cierto, en la escena pintada por Filippino Lippi aparecen dos niños pequeños portando unas cartelas con unos textos en latín. No son ángeles como los que están abajo, son niños. También junto a las 4 mujeres que acompañan a Santo Tomás aparece a la derecha una niña pequeña. Aquí se ve más o menos. Ya dijimos que el Greco pintó el alma del conde de Orgaz como si fuera un bebé. ¿Qué es lo que dicen esos textos en el cuadro de Santo Tomás? Bueno, creo que esto podría dar para otro vídeo, ya veremos. En fin, nos vamos. Volveremos el próximo domingo. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a los vídeos antiguos que tienes en este canal. Hay muchos y muy variados. Y te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.